Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Esdras y vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 1 al 4. Voy a leer la Nueva Versión Internacional y dice: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganados, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias. Te alabamos, Señor, porque eres tú el único digno de merecer, Señor, honra, honor. Tú estás aquí en este lugar y en nuestros corazones, y realmente toca, Señor, nuestra mente, todo nuestro ser, cuando te reconocemos, cuando reconocemos tu santidad. Oh Señor, tu presencia es tan grande, tan maravillosa. Y no solo, Señor, nos quedamos maravillados de quién eres tú, sino también estamos agradecidos porque nos has traído aquí a tu casa, Señor, donde tú vas a hablarnos, vas a desafiarnos, vas a consolarnos, Señor, y nos vas a dar una vez más ese mensaje de esperanza, Señor. Hoy nuestros corazones se disponen, se preparan para escucharte, Señor, y poder obedecerte. No hay nada mejor que estar en tus caminos, en el camino de la fe, Señor, sabiendo que tú estás allí, tomando nuestra mano, Señor, enseñándonos el camino, Dios, y tu palabra es esa lumbrera. Así que en este tiempo bendice a tu siervo, que tú puedas bendecir la iglesia, que tu presencia pueda, Señor, obrar libremente en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy buenos días, amada iglesia del Señor. Qué bendición poder estar reunidos un domingo más y juntos alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios maravilloso. ¿Cuántos estamos listos para recibir palabra de Dios en esta mañana? Amén. Dile a la persona que está a tu lado: estás en el mejor lugar. Dile, estás en el mejor lugar. ¿Sí? A pesar de repente de la lluvia que inició desde muy temprano, no, de algunas complicaciones que se puedan presentar, creo sin lugar a duda que este es el mejor lugar para estar como hijos y como hijas de Dios. Así que le felicito por estar aquí y por ¿cómo se llama? Separar este tiempo para poder compartir en familia. En esta mañana, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un lindo tema. Ustedes saben que enero y febrero hemos estado desarrollando un énfasis que tiene que ver con desafíos de la gran visión. Este es un año muy especial para la Iglesia Cono Norte Callao, ¿no? Este 2025 es el cumplimiento de la gran visión, y creemos que tomados de la mano de Dios van a suceder cosas grandiosas este año 2025. Y en el mes de febrero hemos estado desarrollando temas sobre desafíos para la construcción del tabernáculo, la construcción del primer templo, la construcción de los muros de Jerusalén, y nos damos cuenta que cumplir los sueños o la visión que el Señor nos ha dado nunca ha sido una tarea fácil. No, nunca ha sido una tarea fácil, ni lo será hasta el día de hoy. Siempre es un desafío, porque si fuera sencillo, creería yo de que podríamos hacerlo en nuestras fuerzas. Pero sabemos que si queremos ver la gloria de Dios y los sueños y los propósitos de Dios cumplirse en nuestras vidas, no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de su Santo Espíritu. Amén, iglesia. Y es por eso que en esta mañana me toca compartir un tema que se ha titulado Desafíos de la construcción del segundo templo.
Desafíos de la construcción del segundo templo, y para ello vamos a ver el libro de Esdras, ¿no? Y para un poco entender y sacar algunos desafíos y algunos principios valiosos para nuestras vidas con relación a este tema tan importante. A manera de introducción, el libro de Esdras narra el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo después de los 70 años de cautiverio por el imperio babilónico. Es importante entender eso, ¿no? Cuando uno lee el libro de Esdras se da cuenta que empieza con este decreto que el rey Ciro promulga. Pero ¿qué había pasado? El pueblo de Dios había sido sometido a cautiverio por este imperio babilónico y por su rey Nabucodonosor por 70 años, ¿no? Entonces, y muchos se deben estar preguntando, ¿no? ¿Y qué pasó con ese primer templo que se había construido en su momento por el rey Salomón? Porque ustedes recuerdan la historia, lo aprendimos la primera semana de este mes de febrero, ¿no? Cuando hablamos acerca de la construcción del primer templo y cómo David le dejó los planos, le dejó de repente el paso a paso, los instrumentos, los materiales, juntó profesionales, gente de oficio, o sea, le dejó todo listo a Salomón para que él simplemente sea la persona encargada de parte de Dios para poder completar esta misión de la construcción del templo. ¿Qué pasó con ese templo maravilloso? La Biblia dice en el Salmos 81, versículos 11 y 12, pero mi pueblo no quiso oírme, Israel no quiso obedecerme, por eso los dejé seguir con su capricho y vivieron como mejor le pareció. ¿Cómo crees que vivió el pueblo de Dios? Y acá he puesto algunos enunciados acerca de cómo fue el comportamiento del pueblo de Dios antes de ser sometidos por este cautiverio por los babilónicos. Cautiverio, pérdida de libertad, volverte esclavo, dolor, sufrimiento. No necesariamente pasó eso con todos, porque hubo un grupo de hombres, de familias, si podríamos decirlo de alguna manera, que experimentó, ¿no? De repente por su elocuencia, por su habilidad para los negocios, para los temas económicos, gozó de cierta libertad y de ciertos beneficios durante estos 70 años de cautiverio. Pero en medio de todas estas circunstancias, en medio de todo lo que les estoy comentando, había una palabra de Dios que retumbaba para su pueblo y que también nos trae esperanza en esta mañana a cada uno de nosotros, porque puede que no haya un imperio babilónico que se esté sometiendo en estos momentos, pero nuestras malas decisiones, el pecado que está en nuestras vidas, los problemas que tenemos en casa, ¿no? Los problemas matrimoniales, el problema con los hijos, los negocios no te salen bien. Hay distintas circunstancias que nos pueden estar haciendo viviendo en cautiverio. Y en esta mañana quiero decirte de parte de Dios lo que dice en Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dentro del plan de Dios estaba que después de estos 70 años nosotros no nos acerquemos a Él. Dice la palabra, yo os visitaré, yo me acercaré a ustedes, yo los buscaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque donde están ahora no es su lugar original. Yo quiero que vuelvan, que estén conmigo, que estén en mi presencia, que estén cerca de mí. ¿Cuánto podemos decir amén? Porque eso es lo que Dios desea y eso es lo que Dios quería hacer con el pueblo. Que vuelvan, que no se queden en donde están después de esos 70 años de cautiverio. Y ya lo vamos a ver más adelante. Porque puede que por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra idolatría, hemos sido llevados a cautiverio. Nuestras familias han sido azotadas por nuestras malas decisiones. Nuestras relaciones interpersonales están dañadas. Nuestros negocios, nuestros emprendimientos han fracasado. Nada te sale bien en este punto. Pues esta mañana Dios puede traer un nuevo tiempo para tu vida. Porque así como lo hizo con la nación de Israel, así también lo puede hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuánto decimos amén? Eso puede hacer nuestro Dios. Y mi esposa hizo lectura de los primeros versículos, los primeros 4 versículos del capítulo 1 del libro de Esdras. Porque es aquí donde quiero compartir con ustedes 3 desafíos para la construcción del segundo templo, ¿no? Y estos desafíos son interesantes. Voy a parafrasear un poco los pasajes que mi esposa ha hecho lectura. El rey Ciro, al ver todo lo que había alcanzado y logrado, lo que había conquistado, ¿no? Le da gloria a Dios por eso. Dice, Dios, tú me has permitido todo esto, me has permitido conquistar tierras, ¿no? Vencer a distintas naciones, ciudades, ¿no? Y es en eso que él manda un edicto, promulga un edicto. Dios pone en el corazón del rey Ciro que se promulga un edicto. Y dentro de ese edicto encontramos 3 cosas importantes que las menciono acá. Dios le dice a su pueblo a través del rey Ciro, construye el templo en la ciudad de Jerusalén.
Primer desafío. Construye el templo en la ciudad de Jerusalén. Ahora, quiero que pensemos por un momento, porque cuando uno piensa en el rey Ciro y en el edicto que promulga, me hace recordar a veces a esos mensajes que a veces nuestras autoridades, por ejemplo, ¿no? ¿Quién recuerda el mensaje de 28 de julio, ¿no? Mensaje a la nación. Un mensaje muy bien elaborado, bonito, que genera mucha expectativa en el pueblo peruano, donde pareciera que nos bajan las estrellas, ¿no? Y nos dicen, vamos a hacer esto, vamos a ser potencia mundial y lograremos esto y lograremos aquello. El papel lo soporta todo, ¿verdad? Suena bonito, pero pregunta, ¿en la práctica se cumple? ¿Cuántas de las cosas que nos han prometido las autoridades se han cumplido? Nula de repente, ¿no? Pero a veces suena así. Y creo que este edicto que promulga el rey fue un mensaje así para la nación de Israel. Porque el rey Ciro, qué bonito es, ¿no? Se levanta y dice y promulga el mensaje que Dios le dio. ¿No saben qué? Van a construir el templo en la ciudad de Jerusalén. Pero pregunta, ¿qué había pasado en Jerusalén? Y acá está un poco, puse una imagen, ¿no? Para tener una idea. Jerusalén había sido devastada. La ciudad estaba en ruinas. El templo había sido destruido. Las casas habían sido quemadas. De repente no era un lugar fértil para sembrar. De repente no era un lugar apto para vivir nuevamente. Pero ¿cuál es el primer desafío? Construye el templo. ¿En dónde? En la ciudad de... Ahora, ¿cómo crees que tomaron? O sea, la Biblia no detalla, no lo dice, pero los judíos eran hombres y mujeres como tú y como yo. Pongámonos por un momento en los zapatos de los judíos. Y tú has estado por cautiverio por 70 años. Te han privado de tu libertad, has gozado de ciertos beneficios, de repente te has acomodado bien, te han ido bien las cosas, has logrado cosas importantes, estás emprendiendo, etcétera, etcétera, te está yendo bien de repente con un negocio que pusiste, ¿no? Estás vendiendo tus ovejitas por acá, por allá, y llega el decreto del rey Ciro, dice, todos los de Judá, los judíos, tienen que volver a Jerusalén para construir el templo. ¿Es un desafío no dejar lo que tienes conocido por enrumbarte en algo desconocido, sí o no? Claro que sí. ¿Cuánta gente habrá dicho, amén, cuenten conmigo? Yo estoy seguro que pocos. Porque muchos estaban pensando, pero ¿para qué voy a volver a este lugar si estoy bien donde estoy ahora? ¿Para qué retroceder? ¿Para qué ir a una ciudad destruida, asolada, si estoy bien ahora? Punto número 1. 2. Pregunta, ¿tenían los materiales para la construcción del templo? ¿Tenían los recursos? ¿Tenían la gente? ¿Tenían los planos? No había nada. No era como la primera historia, ¿no? La construcción del primer templo. David le había dejado todo a Salomón. Salomón solo tenía que dirigir, haz esto, haz aquello, ordena acá, nada más. Pero tenía todo, materiales, recursos, planos, profesionales metidos. Pero aquí no había nada. ¿Era un desafío o no era un desafío? Claro que sí, era un desafío. Pero lo segundo que le dices, los que pertenecen a Judá suban a Jerusalén para apoyar la construcción. Ahora, yo te había mencionado en la introducción que muchos de los judíos que fueron llevados en cautiverio empezaron a gozar o a tener ciertos beneficios por su habilidad en los negocios, por su habilidad en los números y en algunas cosas más. Tenían ciertas libertades. Entonces, de repente, creo yo, que habían familias que habían prosperado durante esos 70 años. Habían familias que les había ido bien. Había gente que había logrado cosas importantes en medio del cautiverio. Ahora, Dios les estaba llamando. Todos los que pertenecen a Judá, suban a Jerusalén para apoyar con la construcción. ¿Qué significaba eso? ¿Qué escondía eso? Que todo lo que yo tenía acá, todo lo que había logrado, tenía que dejarlo para enrumbarme en esta locura de ir a Jerusalén y construir nuevamente el templo. ¿Era un desafío o no era un desafío? Claro que dejarías todo lo que tienes para hacer algo que no sabes si va a funcionar o no. Ya la estás pensando, ¿sí o no? Porque es así muchas veces. Porque a veces solo creemos en lo que nuestros ojos ven, pero no miramos más allá, que es lo que Dios tenía en el trasfondo y lo que Dios quería con este decreto que estaba anunciando el rey Ciro. Y lo tercero es, los habitantes judíos de cada lugar den oro, plata, bienes y ofrendas voluntarias para el templo. Y ahí vas a ver la imagen, ¿no? No tengo, dicen algunos, ¿no? Conmigo no cuentes. Porque algunos tenían para sobrevivir. Algunos tenían de repente para su día a día. Otros de repente tenían más solvencia. Pero pregunta, ¿para qué dar si no sabemos qué es lo que va a suceder allá? ¿Cómo voy a involucrar mis recursos, mi fuerza, mi talento, mi habilidad, si ni siquiera hay algo seguro que se va a lograr allá? ¿Cómo vamos a volver a Jerusalén? Y esos son algunos desafíos
que encontramos en estos versículos. Y quiero compartir, a raíz de estos desafíos, 3 principios, ¿no?, o verdades, si pudieras llamarlo, que el pueblo de Dios tuvo que entender para la construcción del segundo templo. Porque esto era un desafío, claro que sí, pero el pueblo de Dios lo entendió. Entendió de quién venía este decreto. No era el rey Ciro, había alguien mucho más grande que el rey Ciro, y ese era Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, quien se estaba moviendo en medio de todo esto. Y acá hay 3 principios que creo yo que si los aplicamos a nuestras vidas, si los hacemos propio de nosotros, podremos entender o podremos sumarnos en la construcción del segundo templo. Porque puede que tú estés pasando algo muy similar al pueblo. Tu vida está en ruinas por malas decisiones, hayas fracasado financieramente, tus relaciones han fracasado, y esta es una oportunidad de Dios para empezar de nuevo. Pero hay que entender algunos principios que el pueblo de Dios entendió para poder lograr la misión de la construcción del segundo templo. ¿Estamos listos, mis hermanos? 3 cosas que quiero compartir con ustedes. Primero, Dios puede transformar nuestras ruinas en una nueva ciudad. Dios puede transformar tus ruinas en una nueva ciudad. Y en el versículo 5, la Biblia va a decir: en cuyo espíritu Dios puso el deseo de construir el templo del Señor. El pueblo de Israel había estado en cautiverio durante muchos años, 70 para ser exactos. Y Jerusalén estaba en ruinas, incluido el templo de Dios. Sin embargo, Dios usa este tiempo de ruina para crear una oportunidad de restauración en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creemos, mis hermanos? Cuando enfrentamos tiempos de dificultad o destrucción en nuestras vidas, solo Dios tiene el poder de transformar nuestras ruinas en una nueva ciudad llena de esperanza, propósito y bendición. ¿Cuántos decimos amén? Solo Dios, solo Él puede transformar tus ruinas en una nueva ciudad. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, el Señor conoce, sabe. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Cuando Él te mande a cumplir un desafío, cuando Él te llame para hacer algo, no es porque desea tu mal, porque Él está viendo cosas más grandes y gloriosas que van a suceder en tu vida. Aunque al principio tus ojos solo vean muerte, desolación, desesperanza, el Señor está viendo algo mucho más grande: esperanza, propósito, vida eterna. ¿Cuántos decimos amén, mis hermanos? Pero eso lo hace el Señor. Recuerda, Dios es especialista en hacer nuevos comienzos. Solo Él puede transformar nuestras ruinas en una nueva ciudad. Y lo hace de 2 formas, podría decir. La primera es, lo primero que Dios hace es, Dios restaura lo que está roto en nuestras vidas. Dios restaura lo que está roto en nuestras vidas. Y la idea de una nueva ciudad y un nuevo templo no solo habla de una restauración física, sino también habla de una restauración espiritual. Cuando el pueblo de Israel regresa del cautiverio a Babilonia, las ruinas de Jerusalén simbolizan ese sufrimiento y la devastación que experimentaron como nación. Sin embargo, Dios les muestra que incluso en medio de la destrucción, Él puede traer nueva vida. Lo que una vez estuvo caído puede levantarse de nuevo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén, mis hermanos? Eso muestra el Señor, porque Dios restaura lo que está roto. Él tiene el poder para restaurar lo que está roto en tu vida. ¿Qué está roto en tu vida en esta mañana? ¿Qué está quebrado en tu corazón? ¿Qué se ha quebrado en tu relación matrimonial? ¿Qué se ha quebrado en la relación con tus hijos? ¿Qué se ha quebrado en tu relación con Dios? Porque eso que hoy está roto, Dios tiene el poder para hacer que lo que una vez estaba caído, roto, destruido, pueda levantarse de nuevo en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que mostrarnos tal y como somos delante de Él. Apocalipsis 21:5 dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso solo lo hace Dios. Puede que tú has venido en esta mañana con muchas cargas, con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchas dudas, inquietudes, preocupado, angustiado porque no te salen bien las cosas, porque los problemas en casa siguen de la misma manera, porque tus hijos siguen desobedientes, están metidos en vicios, metidos en pornografía, no sabes qué hacer, de repente aún hasta tentado contra tu propia vida y tantas cosas más. Pero a mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, te recuerdo: Dios restaura lo que está roto. Él tiene el poder para restaurar lo que se ha roto en tu vida. Solo Dios.
No el mundo, no los placeres de este mundo, solo Dios. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios restaura lo que está roto. Y lo segundo que hace, o la segunda forma que Dios restaura nuestras ruinas en una nueva vida, en una nueva ciudad, es que lo segundo que hace es recordarte que la obra de reconstrucción comienza en tu corazón, en mi corazón. No por fuera, no es que tengo que verme bonito por fuera, sonriente, alegre siempre ante los problemas. No, no, no. La obra de reconstrucción de parte de Dios empieza aquí, mi hermano, en tu corazón, aquí adentro. La Biblia dice que Dios puso el deseo de construir el templo del Señor en su espíritu. Los 4 primeros versículos de Esdras 1 hablan del decreto que promulga el rey Ciro. Pero la respuesta de parte del pueblo no nace por iniciativa de ellos. Es Dios quien pone el deseo en sus corazones para correr con esta visión. Es Dios que pone el deseo en tu corazón para luchar por tu familia. Es Dios que pone el deseo en tu corazón para luchar por tus hijos. Es Dios, mis hermanos. No es nadie más. Entonces, la obra de reconstrucción comienza en tu corazón. Dios pone en nosotros ese deseo, la motivación y la dirección para llevar a cabo su obra. Cuando somos sensibles a su voz y nos dejamos guiar por su espíritu, podemos comenzar a reconstruir lo que está en ruinas: nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros matrimonios, las relaciones con nuestros hijos. ¿Cuántos decimos amén? Pero cuando somos sensibles a la voz de Dios y Él empieza a obrar en nuestros corazones. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amados hermanos, Dios tiene el poder de tomar nuestras ruinas, sean personales, sean familiares, sean emocionales o hasta espirituales, y transformarlas en una nueva ciudad llena de propósito y esperanza. Porque al igual que lo hizo con el pueblo de Israel, Él puede poner en nuestro corazón el deseo y la capacidad de restaurar lo que ha sido destruido, o lo que hemos destruido muchas veces, ya sea nuestra relación con Él, nuestras relaciones con los demás, o tus propios sueños o planes que Dios te ha dado. A través de su gracia podemos ver nuestras ruinas transformadas en algo más hermoso y lleno de propósito. Amén, iglesia. Solo eso lo puede hacer Dios. Segundo principio: Dios te desafía a salir de tu comodidad y abrazar el propósito más grande. Dios te desafía a salir de tu comodidad y abrazar el propósito más grande. Versículo 5, la parte A dice: entonces los jefes de familias de Benjamín y Judá, junto con los sacerdotes y levitas, se dispusieron a subir ¿a dónde? A Jerusalén. Se dispusieron de subir a Jerusalén. Después de muchos años de cautiverio en Babilonia, muchos de los israelitas se habían acostumbrado a sus nuevas vidas, como lo vimos en la introducción. El cautiverio para muchos de ellos no fue tan malo como parecía, ya que lograron tener libertad financiera, emprender negocios, alcanzar un nombre, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios los estaba llamando a abandonar ese lugar de comodidad y regresar a Jerusalén para reconstruir el templo y restaurar el corazón de toda una nación. ¿Y esto qué implicaba? Embarcarse en un viaje lleno de sacrificio, lleno de mucho esfuerzo, lleno de renuncia y de mucha fe, para abrazar un propósito mucho más grande y eterno. Hermanos, esto no era una tarea fácil, pero ¿cuántos creemos que para Dios no hay nada imposible? No era una tarea fácil. Piensa por un instante. Tenían que dejar su comodidad, aquello que les daba seguridad, aquello que les daba estatus, que les permitía pararse delante de los demás. Dejar todo eso para subir en un barco y empezar a navegar o seguir una visión que no sabían cómo iba a terminar. Pregunta: ¿es sencillo hacer eso? No, ¿sí o no? No es fácil, es difícil. Marcos 8:34 dice: y saliendo se encontraron con que no había lugar para ellos. Y aconteció que en el camino les dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siempre ha sido un desafío seguir al Señor, mis hermanos. Y siempre el Señor nos ha invitado a salir de nuestra comodidad. Amados, Dios nos está desafiando en esta mañana a salir de nuestra comodidad, a dejar ese lugar
que te tiene cautivado y no te permite ver y abrazar ese propósito más grande que Él tiene para tu vida y para tu familia. A veces nos hemos acomodado tanto en el lugar en donde estamos que no nos damos cuenta que hay mucho más de Dios para nosotros. No nos damos cuenta. Yo pregunto, ahorita estamos frescos aquí, ¿verdad? Porque tenemos aire acondicionado, ¿no? Estamos en un espacio agradable, seguro, ¿no? La lluvia no está penetrando mucho, ¿no? Entonces, estamos cómodos, seguros. Y estamos orando para comprar un nuevo terreno, una nueva propiedad, ¿sí o no? Una propiedad más grande. Pero cuando compremos esa nueva propiedad, ¿tendremos techo de manera automática? No necesariamente. ¿Habrá aire acondicionado? ¿Cuántos dirán, qué pereza, estamos en verano? No, así no voy a la iglesia, Señor, lo siento. Pero sin aire acondicionado yo no estoy ahí, ¿no? Y muchos, no, yo sé que ustedes no. Yo sé que ustedes no, pero otros, seguro, por no tener aire acondicionado, por no tener ciertas comodidades, no irán. Porque a veces nos acomodamos tanto y lo que hoy para nosotros es algo normal, ¿no? Porque esto es un beneficio, no todas las iglesias tienen aire acondicionado. Los que han viajado, han hecho viaje misionero en provincia, no hay aire natural, nomás entra, ¿no? Algunos no tienen techo, no hay comodidades, no hay sillas. La realidad es dura, es diferente. Pero Dios te está llamando a salir de tu comodidad para que puedas explorar y ver ese propósito más grande que Él tiene para tu vida y para tu familia. A veces no somos conscientes a lo cual Dios nos ha llamado, porque nos hemos acomodado tanto en el lugar en donde estamos y no nos damos cuenta que hay mucho más de Dios para tu vida y para tu familia. Y puedes tener años en la fe, años en la iglesia, pero estancado en el mismo lugar, porque te has acomodado. Dile a la persona que está a tu lado, no te acomodes, dile. No te acomodes. No, porque eso pasa, mis hermanos, pasa. Nos acomodamos. Y este principio tiene dos implicancias que las quiero compartir rápidamente. En primer lugar, el sacrificio de dejar la comodidad. El sacrificio de dejar la comodidad. El viaje de retorno a Jerusalén no sería fácil, ni mucho menos iba a ser rápido. Implicaba dejar atrás todo lo conocido y aventurarse en lo incierto y desconocido. Recuerda, Jerusalén había sido asolada, destruida, las casas habían sido quemadas, el templo había sido destruido. ¿Te puedes imaginar cómo estaba ese lugar? Muerto, sin esperanza. Pero aquellos que hemos sido marcados y llamados por Dios, aquellos que hemos sido comprados por su sangre preciosa, estamos dispuestos a sacrificar la comodidad de Babilonia por el propósito más grande de Dios para nuestras vidas. Y esto muchas veces va a implicar tomar decisiones que nos saquen de nuestra zona de confort, que nos saquen de ese lugar seguro en el que estamos, que nos saquen de ese lugar que nos da seguridad. Pero recuerda algo, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, en esos momentos de sacrificio, en esos momentos donde dejamos nuestra comodidad, es donde experimentamos el propósito más grande de servir a nuestro Dios maravilloso. Solo es en esos momentos donde tú vas a tener claridad plena de esos propósitos más grandes que Dios tiene para tu vida. Romanos 12:2 dice: por tanto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes, no te amoldes, no te acomodes a este mundo. El mundo va a buscar que tú te puedas sentir lo más cómodo, lo más tranquilo posible, con sus diferentes distracciones que pueda tener. Pero la Biblia dice: renueva vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes, para que conozcas la buena voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos quieren conocer esa voluntad del Señor para sus vidas? No te acomodes, no te conformes, sal de tu zona de confort. Dios nos llama a no conformarnos a la comodidad de este mundo. Yo sé que es difícil, créeme, no te lo digo desde la posición más cómoda, pero debemos transformarnos. No es sencillo, mis hermanos. A veces yo me he puesto a pensar y le digo a mi esposa: amor, ¿y qué pasa si vendemos el carro? Hermanos, ustedes dirán: su pastor, no. Pero yo lucho con eso, ¿no? Muchas personas se mueven en transporte público sin ningún problema. Sin ningún problema, se han acostumbrado. Y digo: Señor, pero ¿qué pasa si tomo esta decisión que puede traer mayor bendición para mi vida? Me puede ayudar a resolver otros temas y de repente no estar cargado, no estar estresado. Pero es una decisión que, pero pastor, es fácil, póngalo en mente. Es que no es tan sencillo, no es tan práctico como parece, porque sin darnos cuenta a veces nos acomodamos y no nos damos cuenta que por querer estar cómodos podemos estar perdiendo bendición de Dios para nuestras vidas.
Pero ese es el desafío en esta mañana. Estar dispuesto a salir de nuestra comodidad para entender esos propósitos más grandes que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Así que si me ven sin carro ya saben por qué, ¿no? Segundo punto o implicancia de poder salir de nuestra comodidad para conocer esos propósitos más grandes de Dios. Entender el llamado al propósito más grande. Entender el llamado al propósito más grande. Los jefes de familias, sacerdotes y levitas no solo salieron de su comodidad, sino que también respondieron al propósito más grande que Dios les había dado, que era restaurar la adoración en Jerusalén. Y no lo hicieron por obligación, sino lo hicieron por fe. Se dispusieron a subir a Jerusalén porque sabían que el propósito de Dios para ellos era mayor que la comodidad de quedarse donde estaban. A veces lo que Dios nos pide hacer no es una tarea fácil, mis hermanos, pero siempre tendrá un propósito eterno y más grande que nuestra comodidad inmediata. Este propósito involucra más que un simple regreso físico a la tierra prometida. Era una misión divina para reconstruir el lugar donde Dios sería adorado. Al igual que la nación de Israel, nosotros también estamos llamados a abrazar un propósito más grande que nuestras propias comodidades o ambiciones. Y ese propósito es el de glorificar a Dios y participar en su obra redentora en el mundo. Hermanos, el propósito no era solo reconstruir el templo. El propósito era más grande. Porque ese lugar iba a estar la presencia de Dios. En ese lugar familias iban a ser restauradas. En ese lugar jóvenes iban a rendir sus vidas. O sea, ese lugar iba a generar impacto para la nación. Y cuando pienso en lo que está sucediendo en Condo Norte, Callao, y en este desafío que tenemos de comprar una nueva propiedad, no es porque queremos estar más cómodos. Es porque un lugar más grande, ¿qué va a permitir? Que más familias vengan a los pies de Cristo. Que más personas puedan conocer al Señor. Tener más espacios para atender, para hacer más eventos, más impactos evangelísticos. Pero el propósito es mayor. El propósito no es que tengas una silla más amplia, una butaca tipo cine para sentarte. No. El propósito es mayor. Seguir ganando más almas para Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Pero para eso hay que salir de nuestra comodidad. Gloria sea al Señor. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso estás aquí en esta mañana. No es casualidad que hayas venido a este lugar. No es casualidad, porque Dios te ha llamado con cuerdas de amor. Dios te ha traído a este lugar a ser parte de esta iglesia. Y si nos visitas por primera vez, espera en el Señor que puedas volver a casa tomando la mejor decisión de tu vida, llevando a Cristo Jesús en tu corazón. Pero no has llegado por casualidad a este lugar. Dios te ha traído con un propósito mayor, para que entiendas de que hay cosas más grandes de Dios para tu vida que en el lugar cómodo en donde estás ahora. Y eso no es fácil entenderlo, mis hermanos. El llamado de Dios para salir de nuestra zona de confort y abrazar su propósito más grande puede ser desafiante, pero es también un camino lleno de esperanza, restauración y bendición. Así como los israelitas se dispusieron a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo, Dios nos llama a nosotros a avanzar hacia su propósito, aunque esto implique sacrificio y abandonar lo conocido por lo desconocido. Pero ¿cuántos sabemos que en las manos de Dios estamos seguros, mis hermanos? Es lo mejor que te pueda pasar. Amén, iglesia. Y número 3, avanzo. Dios quiere que experimentes el poder de la generosidad. Versículo 6. Todos sus vecinos le ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. El decreto decía, el cual expresó el rey Ciro, que todos los judíos que se encontraban en las diferentes ciudades ayudaran con oro, plata, bienes y ofrendas voluntarias. Ese era el decreto, era la norma. Que de ahí se acate es otra historia. Pero nadie se imaginaría que pasajes más adelante, versículos más adelante, veríamos a todo un pueblo sacando plata, oro, bienes y entregando ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo. Eso menciona el versículo 6. Y yo estoy tratando de imaginarme cómo habrá sido ese evento. De repente digo, no sé, ¿no? Muchos judíos haciendo largas colas para llevar el oro, la plata o las ofrendas voluntarias que tenía, peleándose, yo quiero ir primero, yo quiero ser... No sé, habrá sido tan impactante ese acontecimiento, estoy tratando de imaginarlo, que trascendió hasta el mismo rey Ciro. Porque en el versículo 11 del mismo capítulo 1 va a decir: en total fueron 5.400 los utensilios de oro y plata, los que fueron entregados a Sesbazar
para la reconstrucción del templo. Sesbazar, también conocido como Zorobabel, era un líder judío, ¿no? A él le entregaron. ¿Quién le entregó todo esto? El rey Ciro. En el decreto decía: los que son de Judá vuelvan a Jerusalén a construir el templo. Los judíos que están por ahí esparcidos, apoyen, den oro, plata. Pero en ningún momento decía: el gobierno involúcrese, el rey va a tomar acción. El rey en ningún momento dice eso el decreto. Pero ¿cómo habrá sido esta escena? ¿O cómo habrán entregado estos judíos esas ofrendas, ese oro, esa plata, que el rey al verlo dijo: no, tengo que hacer algo por ellos? Claro, no es que haya nacido en el corazón del rey. Yo sé que es Dios usando a Ciro para fortalecer el corazón de su pueblo y demostrarles que ellos tenían que dar el primer paso. Porque ¿qué pasó primero? ¿Quién dio primero? ¿El rey o el pueblo? El pueblo. El pueblo dispuso en su corazón entregar las ofrendas voluntarias, llevar el oro, la plata, mucho o poco que tenían. Pero el Ciro, al ver eso, y yo creo que movido por Dios, le dijo a sus hombres: ¿saben qué? Todos los materiales de oro, plata, todo lo que nos saqueamos del templo de Jerusalén, que ahora están en los templos de los dioses paganos de Babilonia, todos devuélvanselo. Pero rey, dáselo. Ya dije, obedece. Y más de, ¿cuánto te dije? Más de 5.400 utensilios de oro y plata fueron devueltos al pueblo. Ahora, ¿tú te imaginas lo que eso debe haber significado para el pueblo de Dios? ¿Te imaginas cómo se habrán sentido esos corazones? ¿No? De decir, no sé, pues, imaginemos que habrán juntado ellos, no sé, 1 tonelada entre todos. Y llega Ciro, y voy a inventarme un número, con 50 toneladas de oro y plata. Tomen, acá está, los pongo en sus manos, vayan a reconstruir el templo. ¿Cómo se habrá sentido ese pueblo emocionado por lo que estaba sucediendo? Y aquí hay 2 cosas que quiero resaltar acerca del poder de la generosidad. Lo primero es que la generosidad refleja el corazón de Dios. Dios es por naturaleza generoso. Él nos ha dado todo lo que tenemos y mucho más de lo que merecemos. Mucho más de lo que merecemos nos ha dado el Señor. Desde nuestra vida hasta todas las bendiciones, ya sean materiales o espirituales. La generosidad de estos vecinos o de estos hombres muestra que al dar reflejamos el carácter de Dios. Él nos invita a ser canales de su generosidad, compartiendo con otros lo que Él nos ha dado para que se cumpla su propósito en esta tierra. Por eso la Biblia dice en Hechos 20:35: más bienaventurado es dar que recibir, porque es una verdad. Es mucho mejor dar antes que recibir. El acto más grande de generosidad que encontramos en nuestro Dios maravilloso es cuando Él dio a su Hijo Jesucristo para salvación nuestra. Juan 3:16, un texto muy conocido por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Esa es la muestra de cómo la generosidad refleja el corazón de Dios. Y lo segundo es que la generosidad activa la bendición de Dios. Amén, pastor, yo recibo eso, dicen algunos. Activa la bendición de Dios. Y no hablo de que tú das y Dios te devuelve el doble. No me refiero a eso. No hablo de que, pastor, si yo doy 100 me dan 200, si yo doy 1000 me dan 2000, como muchas veces se enseña equivocadamente. No. Pero sí es una verdad de que la generosidad activa la bendición de Dios en nuestras vidas. A través de la generosidad no solo bendecimos a los demás, sino que también experimentamos la abundante provisión de Dios para nuestras vidas. Los israelitas dieron generosamente y a través de sus ofrendas se completó la restauración del templo, lo que a su vez trajo bendición a toda la nación y a sus familias. Dios usa la generosidad como un medio para multiplicar bendiciones y para expandir su reino. ¿Cuántos decimos amén? Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverá a medir. El acto de generosidad que vemos en el libro de Esdras nos muestra cómo el dar no solo cumple necesidades inmediatas, sino que participa en la restauración y la expansión del reino de Dios. Nos recuerda que la generosidad es un acto de obediencia, fe y amor que refleja el carácter de Dios. Al practicar la generosidad no solo bendecimos a otros, sino que también somos bendecidos al experimentar el poder transformador que viene al dar de manera sacrificial. Y aquí quiero aclarar, no es que por dar tú vas a recibir algo, materialmente hablando. Pero mis hermanos, dime si no es una bendición de Dios que tu familia esté sana. Dime si no es una bendición de Dios que tengas a tu esposo al lado.
Dime si no es una bendición de Dios que tus hijos vivan contigo. Porque hoy eso no pasa muchas veces en el mundo. Familias disfuncionales, hijos se van a cumplir la mayoría de edad, quieren vivir a su manera, envueltos en vicios y tantas cosas. Ahora, puede que Dios no te dé de manera financiera como algunos esperan, pero Dios nos da de otras formas distintas que ni todo el oro y la plata de este mundo puede cambiar o puede comprar. ¿Cuánta gente allá afuera tiene mucho dinero, pero no sabe cómo retener a su esposo, a su esposa? No sabe cómo guiar a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso no se hace con dinero. Eso solo lo puede hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tenemos que entender y valorar lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. La generosidad activa la bendición de Dios. O sea, no esperes que se abran los cielos y te caigan dólares. No esperes eso, porque créeme que eso sería muy superficial. Pero lo que Dios hace que caiga sobre tu vida, ni el oro ni la plata de este mundo lo puede comprar. Y eso verdaderamente es bendición de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Eso es bendición del Señor. Y quiero ir terminando en esta mañana. Como conclusión, acompáñeme al capítulo 3 de Esdras y vamos a leer del versículo 11 al 13. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Me gustan las palabras que utiliza esta traducción al referirse a estos pasajes. Dice la palabra de Dios: al ver que se había comenzado a reconstruir el templo, todo el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios. Los gritos de alegría se mezclaban con el llanto de la gente, y desde lejos se escuchaba el alboroto. Unos cantaban alabanzas y daban gracias a Dios, y otros decían: Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. Muchos sacerdotes, sus ayudantes y jefes de familia lloraban en voz alta, pues ya eran ancianos y habían conocido el primer templo. Claro, algunos tenían melancolía, nostalgia. Estoy seguro que este segundo templo no fue como el primero, no, hablando de grandeza, pero en esencia era lo mismo. La presencia de Dios estaba en ese lugar. Y muchos lloraban emocionados, hasta las lágrimas, porque la forma de cómo se dio la construcción de este segundo templo fue verdaderamente un desafío. No fue como al principio, donde todo estaba listo. Verdaderamente fue un reto. Pero me encanta lo que esta traducción dice, ¿no? Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. ¿Cuánto lo creemos? Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. A pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestro menosprecio, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro desánimo, a pesar de nuestra idolatría, a pesar de nuestra mezquindad, a pesar de nuestra indiferencia, y podría seguir así todo el día. A pesar de tantas cosas que hacemos mal, la Biblia dice: Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. Y yo no sé si esto te emociona, mi hermano o mi hermana, y espero que sí, de verdad. Porque este pueblo había sido llevado a cautiverio por 70 años por hacer lo malo delante de los ojos de Dios, por no escuchar al llamado de los profetas y hombres que Dios utilizó para llamar su atención. Optaron por ir por el camino equivocado, pero a pesar de todo eso, Dios seguía siendo bueno y lo seguía amando, aunque amando más, se ha amado menos. Eso es lo que Dios hace con nosotros hoy en día. Porque ¿quién podría levantar la mano y decir: pastor, yo soy perfecto? Nadie podría decir eso, porque somos falibles, somos imperfectos, tomamos malas decisiones. Lo bueno que hacemos, no lo hacemos, mis hermanos, porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero gloria sea al Señor, que nos ha dado dominio propio para poder vencer todos estos desafíos. Pero necesitamos acercarnos a Él, necesitamos acercarnos a su presencia, necesitamos estar cerca de Él para poder vencer todos los desafíos que impliquen no solo la construcción del templo, sino todos esos propósitos maravillosos que Él tiene para tu vida y para tu familia. 3 cosas hemos aprendido. Dios puede transformar nuestras ruinas en una nueva ciudad.
¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tus ruinas? Las ruinas de tu vida en algo nuevo. Porque déjame decirte algo, Dios nunca va a hacer algo que tú no quieras. Puedes estar viniendo a la iglesia, puedes estar sirviendo en muchas áreas, puedes estar haciendo muchas cosas, pero tu vida puede estar en medio de ruinas. Puedes estar atravesando momentos de soledad, de dificultad, de angustia, de dolor, por malas decisiones que estás tomando, por desviarte de la palabra de Dios, por desviarte del consejo de Dios. Pero Dios en esta mañana quiere transformar esas ruinas en una nueva vida. ¿Cuántos desean eso para su vida? Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.